Oración a San Miguel Arcángel para protección. Dicen que, cuando la oscuridad acecha, cuando sientes esa presencia, cuando los susurros en la noche te paralizan, solo hay un nombre, un guerrero celestial, un protector contra las fuerzas del abismo. San Miguel Arcángel. Pero cuidado. Invocarlo no es un simple rezo. Es un acto de guerra. Porque si llamas su nombre, las sombras te escucharán. Y si él viene, no vendrá solo. Hay quienes han sentido su presencia. Un murmullo cuando la desesperación ahoga. Una sombra con espada en medio de la nada. Un susurro que dice: no temas, estoy aquí. Esta es la oración a San Miguel Arcángel. Pero antes de recitarla, debes saber algo. Una vez que la digas, no hay vuelta atrás. La oración a San Miguel Arcángel, guerrero del cielo, príncipe de la milicia celestial. Tú que derrotaste al enemigo en la gran batalla de los cielos. Tú que con tu espada de fuego desterraste la oscuridad. Hoy, ante ti, humildemente me presento. Buscando refugio. Buscando protección. Buscando tu luz ante las sombras que me acechan. San Miguel Arcángel. Defiéndeme en la batalla. Sé mi amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Oh glorioso príncipe de los ejércitos celestiales. Tú que resplandeces con la luz de Dios. Tú que sostienes la justicia divina en tu mano. Ven en mi auxilio. Defiéndeme de todo mal. Escuda mi alma contra las fuerzas oscuras que intentan penetrar mi espíritu. Reprímelo, oh Dios, te lo pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo, buscando la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, corta con tu espada las ataduras invisibles que el enemigo ha puesto en mi vida. Rompe toda cadena de opresión. Destruye todo lazo de angustia. Libérame de toda sombra que me persigue. Hoy levanto mi voz. Invoco tu nombre. Llamo a tu poder. Y te ruego que extiendas tu escudo sobre mí. Que nada pueda dañarme. Que toda fuerza oscura sea anulada. Que todo mal sea erradicado. Pausa, el sonido de un relámpago, el viento silba, luego la voz vuelve con un tono más grave, definitivo. Oh, poderoso arcángel. Sella este lugar con tu fuego sagrado. Haz que los enemigos invisibles retrocedan. Que los espíritus impuros huyan en tu presencia. Que ningún susurro maldito alcance mis oídos. Que ninguna mano oscura toque mi piel. Hoy, bajo tu protección, renuncio a todo miedo. Renuncio a toda angustia. Renuncio a todo lo que no provenga de la luz divina. Y declaro que, bajo tu mando, ningún mal podrá contra mí. Ninguna sombra se acercará. Ningún enemigo vencerá. Porque tú, San Miguel Arcángel, eres la espada de Dios. Eres la justicia del cielo. Eres el escudo de los justos. Eres la llama que devora las tinieblas. Y en tu nombre, estoy protegido. Estoy sellado. Estoy a salvo. Testimonio real, el hombre que desafió la oscuridad. Hay quienes dicen que las oraciones tienen poder. Pero hay algo que no muchos entienden. No es solo lo que dices. Es a quien llamas. Y lo que podrías atraer. Esto le ocurrió a Julián, un escéptico que no creía en lo paranormal. Hasta que cometió un error. Uno que casi le cuesta el alma. Era una noche fría de octubre. Julián y 3 amigos estaban en un convento abandonado, un lugar conocido por sus historias de monjes que desaparecieron sin explicación. Un sitio donde, según los lugareños, algo seguía acechando. Las paredes estaban llenas de inscripciones antiguas. Crucifijos caídos. Velas derretidas. El aire olía a humedad y algo más. Algo agrio, como carne quemada. Uno de sus amigos, Mateo, sacó su teléfono y empezó a grabar. Querían hacer un experimento. Un juego estúpido, pensaban ellos. Pero no era un juego. Vamos, Julián, tú no crees en nada de esto. Demuéstralo, di la oración. Julián rió. Se burló. Dijo que nada pasaría. Así que se puso en el centro de la habitación. Tomó aire. Y con soberbia, comenzó a recitarla. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. En el instante en que terminó la oración, todo quedó en silencio absoluto. Tan absoluto,
que ni siquiera podían oír sus propias respiraciones. Mateo bajó la cámara. Se frotó los brazos. El ambiente se había vuelto helado. Y entonces, lo vieron. En la esquina de la habitación, una sombra se alzó. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban rojos como brasas vivas. Julián no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado. Era como si algo invisible lo sujetara. Una presión en el pecho. Un frío que le recorría la columna vertebral. Mateo intentó hablarle, pero de su boca no salió ningún sonido. Era como si el aire se hubiera vuelto denso. Como si algo estuviera bloqueando sus voces. Y entonces, justo cuando pensaron que era el fin, algo se movió en la oscuridad. Una luz cegadora iluminó la habitación. Una figura imponente emergió de la nada. Era él, San Miguel Arcángel. Sus alas eran de fuego. Su espada, un destello de luz pura. Su rostro, indescriptible. Y en ese momento, la sombra oscura emitió un chillido aterrador. La sala se sacudió. Los muebles crujieron. Las paredes parecían retorcerse. Y luego, silencio. Cuando Julián recobró la movilidad, estaba en el suelo. Su cuerpo temblaba. Sus amigos lo ayudaron a levantarse. Pero algo había cambiado en él. Nunca volvió a ser el mismo. Cuando vieron la grabación en el teléfono de Mateo, solo había estática. Todo el vídeo, todo el audio, había desaparecido. Excepto por una única frase. Una voz que no era de ninguno de ellos. Una voz profunda, imponente, que decía: no vuelvas a desafiar lo que no comprendes. Una última advertencia. San Miguel Arcángel, el guerrero celestial, el comandante de las legiones divinas, aquel que venció a la oscuridad una vez, y que aún libra su batalla en las sombras. Pero hay algo que muchos no entienden. No es un simple protector. No es un guardián que acude por capricho. Es un ángel de guerra. Y la guerra no es para todos. Si esta noche lo llamas, si pronuncias su oración, debes estar seguro. Porque si tu fe es débil, si hay dudas en tu corazón, si dentro de ti existe el miedo, entonces, él no vendrá. Pero algo más sí lo hará. Las sombras escuchan. Ellas esperan. Se ocultan en los rincones de tu cuarto. Se deslizan entre los susurros del viento. Aguardan. Y si te ven vulnerable, si perciben tu temor, entrarán. Algunos han sentido su aliento en la nuca. Han visto figuras en la oscuridad de su habitación. Han despertado con marcas en la piel. Han escuchado su nombre ser susurrado en sus sueños. Si esta noche sientes un escalofrío inesperado, si notas que la temperatura baja de golpe, si las sombras parecen moverse cuando parpadeas, si de repente el silencio se vuelve demasiado profundo, detente. No reces todavía. Mide tu fe. Porque si lo invocas y no estás listo, podrías llamar a algo más. Y cuando eso suceda, ni siquiera San Miguel podrá ayudarte. Final extendido. Una última advertencia. San Miguel Arcángel, el guerrero de la luz, el príncipe de las huestes celestiales, el único que se atrevió a desafiar al ángel caído. Se dice que cuando Lucifer se rebeló contra el cielo, fue Miguel quien alzó la espada y pronunció las palabras que estremecieron el universo. ¿Quién como Dios? Y con un solo golpe, lo lanzó a las profundidades del abismo. Pero el mal no desapareció. No fue destruido. Solo fue condenado a vagar en las sombras, acechando, esperando. Y cada vez que alguien pronuncia la oración de Miguel, es como si encendiera una luz en la oscuridad, una señal que puede atraer o repeler a aquello que habita más allá de nuestro entendimiento. ¿Qué sucede cuando lo invocas? Algunas personas afirman que, tras rezar esta oración, han sentido su presencia, un escalofrío recorriendo su espalda, un murmullo en el oído que dice: no temas. Otros dicen haber visto su sombra en la esquina de su habitación, una silueta con alas, un destello azul en la oscuridad. Pero no todos han sido testigos de su protección, porque hay quienes han invocado su nombre, y en lugar de sentir seguridad, sintieron algo más, una fuerza invisible que los observaba, un frío antinatural en la habitación, y la sensación de que algo, o alguien,
Los estaba desafiando. Testimonios que nadie quiere contar. Caso 1. El susurro en la iglesia. Una mujer, devota de San Miguel, solía rezarle cada noche. Una de esas noches, después de la oración, sintió que alguien la observaba desde la puerta de su habitación. Era una sombra alta, fija, silenciosa. Pensó que era una alucinación, hasta que escuchó el murmullo de una voz grave. Él no puede salvarte. Cuando prendió la luz, no había nada. Pero en la pared, había marcas de garras que no estaban antes. Caso 2. El monje que vio lo inevitable. En un monasterio antiguo, un monje que había dedicado su vida a la fe, se encontró con algo que lo marcó para siempre. Una noche, mientras rezaba la oración de San Miguel, sintió un peso sobre sus hombros, como si algo invisible tratara de aplastarlo contra el suelo. El aire se volvió espeso, y en su mente, escuchó una risa profunda. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando vio, frente a él, una figura con alas, pero ennegrecidas, deformadas. No era San Miguel. Era algo más. Algo que sonreía en la oscuridad. Y entonces, todo se apagó. Al día siguiente, el monje despertó en el suelo del monasterio. Sus hermanos lo encontraron temblando, con marcas de dedos alrededor de su cuello. Desde aquel día, jamás volvió a pronunciar la oración. Última advertencia. Si esta noche, después de escuchar esto, sientes un escalofrío en la nuca, si te parece escuchar un murmullo cuando todo está en silencio, si las luces parpadean sin explicación, no te alarmes. Solo significa que ellos te han escuchado. Pero no temas. Si la oscuridad intenta alcanzarte, si sientes su presencia en la habitación, si el aire se vuelve pesado, recita su nombre. Y si lo haces con fe, Él vendrá. Porque en la batalla entre la luz y las sombras, San Miguel nunca ha perdido. Final, una última advertencia. San Miguel Arcángel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el guerrero de la luz, desde tiempos inmemoriales, ha protegido a la humanidad. Ha sido invocado en guerras, en exorcismos, en noches de desesperación. En los momentos más oscuros, cuando el miedo paraliza, cuando los susurros en las sombras se acercan, cuando el frío de lo desconocido toca tu piel. Él ha estado ahí. Pero su presencia no es un juego. No es un simple rezo, ni un ritual sin consecuencias. Cuando pronuncias su nombre, despiertas algo más grande. Porque donde hay luz, la oscuridad intenta abrirse paso. Y ahora te pregunto a ti, a esta hora de la noche, mientras escuchas estas palabras, ¿estás realmente solo? Mira a tu alrededor. ¿Notas algún cambio en la habitación? ¿Sientes que el aire pesa más? ¿Escuchaste un leve crujido en la distancia? Tal vez sea solo tu imaginación. O tal vez, alguien más está escuchando contigo. Si alguna vez te encuentras en peligro, si las sombras intentan alcanzarte, si sientes que algo te observa desde la oscuridad, recuerda esta oración. Pero repítela con fe. Porque la fe es el escudo que te protegerá. San Miguel Arcángel no vendrá por cualquiera. Pero si en verdad lo necesitas, si el peligro es real, entonces sentirás su presencia. Quizás una brisa inesperada, un escalofrío que recorra tu espalda, un destello en la esquina de tu visión, un murmullo que diga: no temas, estoy aquí. Pero si lo invocas, si pronuncias su nombre, debes estar listo. Porque no solo Él te escuchará. Conclusión. El legado de San Miguel Arcángel y el eterno combate contra la oscuridad. Narrador, voz profunda, pausada, casi hipnótica. La historia de San Miguel Arcángel es más que un relato religioso. Es un eco de una batalla eterna. Una guerra silenciosa que se libra en rincones que el ojo humano no puede ver. En los suspiros de la noche. En la sensación de ser observado. En los sueños perturbadores que parecen demasiado reales. San Miguel. El ángel guerrero, el defensor de las almas, el comandante de las huestes celestiales. Es el muro entre la luz y la sombra, entre la salvación y la perdición. Pero, ¿realmente sabemos quién es él? Algunas tradiciones lo llaman el príncipe de la milicia celestial. Otros, el destructor del mal. Y en ciertos escritos prohibidos, ocultos en antiguas bibliotecas de monasterios olvidados,
Se dice que San Miguel no solo combate a los demonios, sino que ha descendido a los mismos abismos del infierno, arrastrando consigo legiones enteras de seres impuros, devoradores de almas. La oración que acabas de escuchar no es solo un conjunto de palabras sagradas, es un poderoso escudo espiritual, pero también es una llave, un puente que conecta nuestra realidad con algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Los relatos de quienes han invocado su protección son incontables. Personas que han sentido su presencia en los momentos más oscuros. Siluetas luminosas en medio de la noche. Sombras aterradoras disipadas por una fuerza invisible. Voces que susurran su nombre en medio del silencio. Pero no todos los testimonios hablan de alivio. Algunos advierten que invocarlo sin fe, sin respeto, puede traer consecuencias inesperadas. Porque San Miguel no es un simple guardián. Es un guerrero. Un comandante en una guerra sin fin. Y donde hay guerra, hay enemigos. Se dice que donde hay luz, hay sombra. Donde hay protección, hay acechadores. Y donde hay un guerrero celestial, hay un ejército de entidades que desean detenerlo. La pregunta que muchos se hacen es: si San Miguel responde a nuestra llamada, si baja a este mundo para luchar por nosotros, ¿qué es lo que está tratando de mantener fuera? La batalla entre el bien y el mal no es una metáfora. Es una guerra que sigue librándose. En este mismo momento. En este mismo instante. Mientras escuchas mi voz. Mientras observas la luz de tu habitación parpadear. Mientras una sensación extraña recorre tu espalda. Tal vez, justo ahora, no estás solo. San Miguel Arcángel sigue en combate. Y si alguna vez la oscuridad llama a tu puerta, si sientes que algo invisible intenta quebrantar tu alma, si el miedo se apodera de tus noches, recita su oración. Pero recuerda, si lo llamas, Él vendrá. Pero también lo harán aquellos que desean impedir su llegada. Conclusión extensa: el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. La historia de la humanidad está llena de guerras, conflictos entre naciones, entre hermanos, entre ideologías. Pero hay una batalla que no es visible a los ojos. Una lucha silenciosa que ha existido desde el inicio de los tiempos. La guerra entre el bien y el mal. Un enfrentamiento que no conoce tregua, que no entiende de fronteras, que ocurre en cada rincón de la tierra. En los sueños, en la oscuridad de una habitación, en los lugares que evitamos, y en los momentos en los que sentimos que algo nos está observando. San Miguel Arcángel no es solo un nombre en los textos sagrados. Es un guerrero. Un líder de ejércitos invisibles. Un soldado de la luz que ha descendido a las profundidades del infierno. Y ha regresado con la espada ardiente en su mano, dispuesto a pelear por quienes lo llaman con fe. Pero, ¿qué significa realmente invocarlo? Muchos creen que rezar su oración es un simple acto de devoción. Pero los relatos a lo largo de los siglos sugieren otra cosa. Dicen que al pronunciar su nombre, un vínculo se crea. Un canal se abre. Y en ese instante, no solo Él escucha tu llamado, sino también aquello de lo que intentas protegerte. Testimonios que no se pueden ignorar. Los registros de quienes han sentido la presencia de San Miguel son incontables. Desde simples sensaciones de alivio en momentos de angustia, hasta encuentros que desafían toda lógica. Hay quienes han visto sombras desvanecerse ante su nombre. Quienes han sentido un peso invisible levantarse de sus hombros tras recitar su oración. Y quienes han despertado en medio de la noche con la extraña sensación de que alguien los estaba vigilando, pero no con maldad, sino con una presencia imponente, una figura con alas brillantes, que parecía estar protegiéndolos de algo que acechaba en la oscuridad. Pero no todos los testimonios terminan en alivio. Algunas personas han dicho que después de invocarlo, algo cambió en sus vidas. Fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Ruidos en la noche, sombras que parecían más densas, sueños en los que se libraban batallas, y lo más inquietante de todo, una sensación constante de que no estaban solos, porque cuando una guerra se libra, los dos bandos responden. El misterio que no podemos comprender. ¿Qué es realmente San Miguel Arcángel? ¿Es solo una figura religiosa? ¿O hay algo más, algo que trasciende nuestra comprensión? Los textos antiguos hablan de él como un protector, pero en algunos escritos prohibidos, se menciona que su verdadero propósito es mantener algo contenido,
en los evangelios apócrifos, en grimorios olvidados, y en relatos que solo unos pocos han leído. Se dice que San Miguel no solo lucha contra el mal, sino que ha sido el carcelero de entidades tan antiguas, que ni siquiera tienen nombre. Seres que han intentado cruzar a nuestra realidad. Seres que acechan en los bordes de nuestra conciencia, y que solo pueden ser contenidos por una fuerza que es mucho más que un simple ángel. ¿Es San Miguel Arcángel un protector de la humanidad? ¿O es el guardián de un secreto que no estamos preparados para conocer? Una última advertencia. Si sientes que la oscuridad te rodea, si en la madrugada te despiertas sin razón, si notas que el ambiente a tu alrededor se vuelve pesado, si los susurros parecen más cercanos, si las sombras parecen moverse, si el miedo te paraliza, recita la oración. Di su nombre con fe. Pide su protección. Pero recuerda algo. Nada en este mundo es gratis. Y cada vez que Él desciende para salvar un alma, hay fuerzas que intentan impedirlo. Fuerzas que observan, que esperan, que acechan en la penumbra, aguardando el momento exacto en el que bajes la guardia. San Miguel Arcángel está ahí, pero también ellos lo están. Así que, antes de apagar la luz esta noche, antes de cerrar los ojos, antes de quedarte solo en la oscuridad, pregúntate, ¿realmente estás solo? El verdadero propósito de la oración. Entonces, ¿qué es realmente la oración a San Miguel Arcángel? ¿Un simple rezo? ¿Un ritual de protección? ¿O un antiguo conjuro diseñado para sellar algo que nunca debió ser liberado? Los exorcistas la usan para expulsar entidades oscuras. Los sacerdotes la recitan en momentos de crisis. Los creyentes la repiten cuando sienten que su alma está en peligro. Pero, si San Miguel lucha contra estas fuerzas, si su papel es detenerlas, entonces la gran pregunta es, ¿cuán poderosas son estas entidades que necesitan a un ángel guerrero para enfrentarlas? Una última reflexión, y una advertencia final. Esta noche, cuando estés solo, cuando el silencio sea demasiado profundo, cuando las sombras en la habitación parezcan más oscuras de lo normal, piensa en esto. La batalla entre la luz y la oscuridad no es un mito. Es real. Se libra cada día, en lugares invisibles para los ojos humanos, en los espacios entre la vigilia y el sueño, en los rincones de la mente, en los recuerdos de aquellos que han sentido algo más allá de la razón. San Miguel sigue luchando. Pero la oscuridad nunca descansa. Y ahora que conoces su oración, ahora que has escuchado su nombre, ahora que has sido testigo de su poder, resumen ampliado de la oración a San Miguel Arcángel para protección. La oración a San Miguel Arcángel es una plegaria poderosa que busca la protección contra las fuerzas del mal. Se atribuye al Papa León XIII, quien la compuso después de una visión en la que vio una intensa batalla espiritual entre las fuerzas del bien y el mal. La oración comienza invocando a San Miguel Arcángel como un defensor y guerrero de Dios, solicitando su intercesión y ayuda en la lucha contra Satanás y sus seguidores. Se reconoce que el demonio busca la ruina de las almas, y por ello, se pide a San Miguel que nos defienda y nos libre de sus acechanzas. A lo largo de la oración, se resalta el poder de Dios y se le ruega que reprima la influencia del maligno en el mundo. Se menciona el papel de San Miguel como líder del ejército celestial, destacando su misión de arrojar a Satanás y a los espíritus malignos al infierno. Finalmente, la oración concluye reafirmando la confianza en la protección de San Miguel y en su papel como guía espiritual para mantenernos firmes en la fe y alejados del mal. Se cierra con un amén, expresando la certeza de que la súplica ha sido escuchada. Esta oración es considerada una de las más efectivas en la lucha contra el mal y se recomienda rezarla con fe, especialmente en momentos de tentación, peligro o ataque espiritual. El final de la oración a San Miguel Arcángel es una súplica decisiva en la que se pide su intervención directa contra las fuerzas del mal. La parte final más comúnmente recitada dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, para que no perezcamos en el día del juicio. Amén. Sin embargo, en la versión más completa aprobada por el Papa León XIII en 1886, el final es más extenso y solemne, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Significado del final de la oración. Súplica por protección constante. Se pide a San Miguel que nos ayude en la batalla espiritual diaria. Invocación del poder de Dios. Se reconoce que San Miguel actúa bajo la autoridad divina. Expulsión del mal.
Se le ruega que expulse a Satanás y a los demonios del mundo. Confianza en la victoria del bien. Se concluye con amén, expresando fe en que Dios y sus ángeles protegen a quienes oran con devoción. Esta oración es considerada un escudo contra el mal y es recomendada para la protección personal, familiar y comunitaria. El final de la oración a San Miguel Arcángel es una de sus partes más poderosas, ya que expresa la petición directa de protección y el reconocimiento del papel de San Miguel como líder de la lucha contra el mal. Versión extendida del final de la oración. En su forma completa, la oración concluye con una invocación solemne. Oh, glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla para que no perezcamos en el día del juicio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Interpretación del final de la oración. San Miguel como protector en el juicio final. Se pide su intercesión para estar protegidos en el momento del juicio de Dios. Petición de liberación del mal. Se le ruega que use su poder para expulsar a Satanás y a los demonios. Referencia a la batalla espiritual. Se reconoce que hay fuerzas malignas que buscan la perdición de las almas en el mundo. Sello de fe con amén. Al finalizar con amén, se expresa confianza en que la oración ha sido escuchada. Importancia del final de la oración. Es una súplica de protección y auxilio en la lucha diaria contra el mal. Se ha utilizado en exorcismos y momentos de peligro espiritual. Reafirma la autoridad de Dios y de sus ángeles sobre las fuerzas oscuras. Esta oración, especialmente su final, es considerada una herramienta de fortaleza espiritual, ideal para rezarla diariamente o en momentos de dificultad. Análisis profundo del final de la oración. Y tú, príncipe de la milicia celestial. Se reafirma el título de San Miguel como líder de los ejércitos de Dios, basado en la Biblia, Apocalipsis 12, 7-9. Destaca su papel como guerrero contra las fuerzas del mal. Con el poder que Dios te ha conferido. Se reconoce que San Miguel no actúa por sí mismo, sino bajo la autoridad divina. Refuerza la enseñanza de la Iglesia de que solo Dios tiene el poder absoluto sobre el bien y el mal. Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Es una referencia a la lucha espiritual y a la caída de los ángeles rebeldes mencionada en Apocalipsis 12, 9. Se pide a San Miguel que expulse a Satanás y sus seguidores para que no continúen tentando y atacando a los fieles, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Se reconoce la realidad de la tentación y la influencia del mal en el mundo. Se enfatiza la necesidad de la intervención de Dios y sus ángeles para proteger a las almas. Amén. Es la afirmación final de fe y aceptación de la voluntad de Dios. Sella la oración con confianza en la protección divina. Importancia y uso del final de la oración. Protección diaria. Muchas personas la rezan cada día como escudo contra el mal. En momentos de peligro espiritual, es usada en exorcismos y oraciones de liberación. Fortaleza en la fe. Nos recuerda que no estamos solos en la batalla espiritual. Conclusión. El final de la oración es una súplica poderosa que enfatiza la misión de San Miguel como protector del pueblo de Dios. No solo se pide su ayuda, sino que se reafirma la fe en el poder divino y en la victoria del bien sobre el mal.